Escúchame hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte te conmoverá de una manera que quizás nunca anticipaste. Mi nombre es João. Tengo 80 años, y hace apenas 3 meses, mi propia familia me echó de mi hogar. Sí, lo oíste bien. Después de una vida entera dedicada a ellos, después de trabajar incansablemente bajo el sol para darles lo mejor que pude, después de sacrificar mis propios sueños por los suyos, simplemente me desecharon como si fuera un mueble viejo que ya no sirve para nada. Pero lo que ellos ignoraban, lo que ninguno de ellos podía siquiera imaginar, era que yo guardaba un secreto que lo cambiaría todo, un secreto que los haría arrastrarse de vuelta, suplicando mi perdón. Y cuando eso sucedió, cuando finalmente descubrieron la verdad, la expresión en el rostro de mi hijo mayor fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. Era una mezcla de asombro, arrepentimiento y desesperación que me hizo comprender que, a veces, la vida tiene una forma muy peculiar de enseñarnos sobre la justicia. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? ¿Has tenido la sensación de que las personas que más amas te ven como una carga? Yo lo viví por años, pero creía que era solo una fase, que las cosas mejorarían. Qué equivocado estaba. Qué ciego fui a lo que realmente estaba ocurriendo a mi alrededor. Aquella mañana de martes, cuando mi hijo Carlos llamó a la puerta de mi habitación y dijo que necesitábamos conversar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el tono de voz de alguien que venía a dar buenas noticias. Era el tono de quien ya había tomado una decisión y solo estaba cumpliendo con una formalidad. Entró en la habitación con esa postura rígida, los brazos cruzados, evitando mirarme directamente a los ojos. Yo conocía a mi hijo desde hacía 42 años y sabía cuándo se sentía incómodo con algo. Papá, dijo finalmente, y ya en esa palabra sentí que algo andaba muy mal. No era el papá cariñoso que solía escuchar cuando él era niño. Ni siquiera era el papá respetuoso que usaba cuando necesitaba algo. Era un papá distante, frío, como si estuviera hablando con un extraño. Necesitamos hablar sobre tu situación aquí en casa. ¿Mi situación? Yo vivía en esa casa desde hacía 15 años, desde que mi esposa falleció, y ellos insistieron en que no me quedara solo.
Ayudé a pagar la reforma de la cocina, contribuí con los gastos, cuidé a los nietos cuando eran pequeños. ¿De qué situación estaba hablando? Las cosas han cambiado, papá. La familia ha crecido. Las necesidades son otras ahora. Marina está embarazada de nuevo, y vamos a necesitar tu habitación para el bebé. Marina era mi nuera, casada con Carlos desde hacía 10 años, una mujer que siempre me trató con educación, pero nunca con cariño. Siempre sentí que ella me veía como un intruso en su vida, como alguien que estaba allí estorbando los planes de la familia perfecta que ella quería construir. Pero Carlos, dije, tratando de mantener la voz tranquila, la casa tiene 4 habitaciones. La habitación de huéspedes ha estado vacía por años. ¿Por qué no usan esa? Yo sabía la respuesta incluso antes de que él hablara. Lo sabía por la forma en que desvió la mirada, por la forma en que suspiró antes de responder. La habitación de huéspedes se convertirá en la oficina de Marina. Ahora trabajará desde casa y necesita un espacio adecuado. Trabajar desde casa. Marina nunca había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo. Pero ahora, de repente, necesitaba una oficina. Y esa oficina era más importante que la habitación del hombre que ayudó a crear la familia que ella tanto valoraba. ¿Y dónde voy a vivir, Carlos? La pregunta salió más frágil de lo que quería. Intenté sonar firme, pero la verdad es que mi corazón ya se estaba rompiendo en pedazos. Yo ya sabía la respuesta. Ya sabía lo que venía. Encontramos una casa de reposo muy buena, papá. Es un lugar especializado, con personas de su edad, actividades, cuidados médicos. Será mucho más feliz allí. Casa de reposo. Me estaban enviando a una casa de reposo. Yo, que aún manejaba mi propio coche, que aún preparaba mi propia comida, que aún cuidaba el jardín de su casa. Yo que tenía la mente lúcida y el cuerpo aún fuerte para mis 80 años. Carlos, no necesito una casa de reposo. Estoy bien aquí. Ayudo con los niños. Yo. Pero él me interrumpió con un gesto de la mano, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Papá, la decisión ya está tomada. Hablamos en familia, y todos estuvieron de acuerdo en que es lo mejor para todos. También para usted. Todos estuvieron de acuerdo. Esto incluía a mi hija Patricia, que vivía en otra ciudad pero aparentemente tenía voz activa en las decisiones sobre mi vida. Esto incluía a mi hijo menor, Ricardo, que apenas me visitaba pero que de repente se preocupaba mucho por mi bienestar. En ese momento, sentado al borde de mi cama, mirando al hijo que crié con tanto amor y dedicación, sentí que algo moría dentro de mí. No era solo la tristeza del rechazo, era algo más profundo.
Era la percepción de que había fallado como padre, como persona. Era la sensación de que toda mi vida había sido un engaño, que todo mi esfuerzo había sido en vano. Pero lo que ellos ignoraban, lo que ninguno de ellos tenía idea, era que yo tenía un as bajo la manga. Algo que había guardado por años, esperando el momento adecuado para revelar. Y ahora, después de esta humillación, después de esta traición, yo sabía exactamente qué hacer con esa información. Acompáñame en esta historia, porque lo que sucedió después te hará cuestionar todo sobre la familia, el respeto y el verdadero valor de una persona. Y al final, comprenderás por qué a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente, y por qué a veces la venganza más dulce es simplemente la verdad. Permíteme llevarte de vuelta al principio, porque para entender lo que ocurrió, necesitas saber quién era yo antes de todo esto. Nací en 1944, en un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, donde todos se conocían y las puertas permanecían abiertas. Mi padre era herrero, tenía las manos callosas y un corazón tan grande como el mundo. Mi madre cosía para otros y nos cuidaba a nosotros 5 hijos con una paciencia que solo quienes vivieron esa época pueden entender. Nuestra casa era pequeña, de 3 habitaciones, pero estaba llena de amor. Recuerdo el aroma del café recién colado mezclado con el hierro caliente del yunque de mi padre. A los 6 años, yo ya ayudaba en el taller, sosteniendo las piezas mientras él martillaba. Juan, decía él, el trabajo honesto nunca avergonzó a nadie. Recuérdalo. Y yo lo recordé. Llevo esas palabras conmigo hasta el día de hoy. En la escuela, yo era el niño que siempre llegaba temprano y se iba el último. No porque fuera el más inteligente, sino porque sabía que la educación era mi única oportunidad de dar una vida mejor a mi familia en el futuro. Mi maestra, doña Concepción, siempre decía que yo tenía fuego en los ojos cuando hablaba de mis sueños. Yo quería ser ingeniero, construir puentes, casas, hacer cosas que duraran para siempre. A los 15 años, cuando terminé la primaria, mi padre me llamó para una conversación que cambió mi vida. Hijo, no tengo dinero para enviarte a estudiar a la gran ciudad, pero tengo algo mejor. Te enseñaré a trabajar con las manos y con el corazón. Y así fue como aprendí no solo el oficio de herrero, sino los valores que me guiaron por toda la vida: honestidad, dedicación, respeto por los mayores y amor por la familia. A los 18 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar mi pueblo natal para probar suerte en Ciudad de México.
Recuerdo la mañana de la partida, mi madre llorando en la puerta de casa, mi padre dándome un abrazo apretado y susurrándome al oído: «Ve, hijo mío, pero nunca olvides de dónde vienes». Llevé en mi equipaje solo una muda de ropa, 20 pesos y un corazón lleno de sueños. La gran ciudad me devoró en los primeros días. Dormí en pensiones baratas, comí pan con mortadela por semanas, pero nunca me rendí. Conseguí trabajo en una pequeña metalúrgica, donde mi experiencia con el hierro me ayudó. El patrón, don Antonio, era un hombre justo que reconocía el esfuerzo. En 6 meses yo ya era encargado de una sección, pero lo que realmente cambió mi vida fue conocer a María. Ella trabajaba en una fábrica de telas cerca de la metalúrgica, y nuestras miradas se cruzaron un domingo en la plaza principal. Era una chica sencilla, de cabello castaño siempre recogido, sonrisa tímida, pero con una fuerza interior que me impresionó desde el primer día. Cuando me contó que también había venido del interior, en busca de una vida mejor, supe que teníamos mucho en común. Nuestro noviazgo duró 3 años. 3 años de encuentros los domingos, cartas escritas a mano, sueños compartidos sobre el futuro. María tenía el mismo sueño que yo: construir una familia sólida, basada en el amor y el respeto. Juan, me dijo una tarde de domingo, quiero que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, pero sin perder los valores que nuestros padres nos enseñaron. Y fue exactamente eso lo que nos prometimos el uno al otro el día de nuestra boda, en 1967. Una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con pocos invitados, pero con mucho amor. Recuerdo mirar a los ojos de María en el altar y pensar: es con esta mujer con quien voy a construir mi vida. Es por ella y por los hijos que tendremos que trabajaré todos los días. Pero lo que yo ignoraba en ese momento es que los valores que aprendí de mis padres, que prometí transmitir a mis hijos, serían exactamente lo que me llevaría al mayor conflicto de mi vida décadas después. Los primeros años de casado fueron como un sueño del que no quieres despertar. María y yo alquilamos una casita pequeña en el centro de la ciudad, con 2 habitaciones y una cocina donde apenas cabíamos los dos, pero era nuestra. Recuerdo el aroma a pintura fresca en las paredes que pintamos juntos, las noches en que nos quedábamos despiertos planeando el futuro, soñando con los hijos que vendrían. Ella trabajaba como maestra de primaria, yo había conseguido un empleo en una metalúrgica, y juntos estábamos construyendo algo sólido, ladrillo a ladrillo.
El primer hijo llegó en 1969, Carlos. Cuando el médico puso a ese bebé en mis brazos, lloré como un niño. Era tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo representaba todo lo que yo había soñado. Recuerdo pasar horas mirándolo dormir, pensando en qué tipo de hombre quería que se convirtiera. Quería que fuera honesto como mi padre, trabajador, que supiera el valor de las cosas. 2 años después llegó Ana, mi princesita, con esos ojos grandes y curiosos que me derretían por completo. Y en 1975 el menor, Pedro, completó nuestra familia. Fueron años de mucho trabajo, pero también de mucha alegría. Yo salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, sucio de grasa y cansado, pero siempre con una sonrisa al ver a mis hijos correr a abrazarme. María tenía el don de transformar nuestra casa sencilla en un hogar lleno de amor. El aroma a frijoles en la estufa, el sonido de los niños jugando en el patio, las noches en que nos sentábamos en el porche después de que ellos dormían, planeando las vacaciones, hablando de la escuela, de los sueños que teníamos para cada uno de ellos. Yo trabajaba el doble los fines de semana, hacía trabajos de soldadura, todo para poder darles una vida mejor. Compré nuestra primera casa propia cuando Carlos tenía 10 años. Era una casa sencilla, pero tenía 3 habitaciones, un patio grande donde podían jugar, y era nuestra. Recuerdo la cara de felicidad de María cuando entregaron las llaves, de los niños corriendo por las habitaciones vacías, eligiendo sus cuartos. Ese día, me sentí el hombre más rico del mundo. Los años pasaron volando. Carlos siempre fue el más serio. Desde pequeño ya hablaba de ser ingeniero, pasaba horas estudiando. Era el orgullo de la escuela. Ana era artista, vivía dibujando, cantando, llenando la casa de color y alegría. Pedro era el payaso de la familia, siempre arrancando risas de todos, pero también era el más cariñoso, el que más se pegaba a mí. Cada uno con su personalidad, pero todos unidos, todos parte del mismo sueño que María y yo estábamos construyendo. Yo nunca me perdí una presentación escolar, nunca dejé de estar presente cuando ellos me necesitaban. Le enseñé a Carlos a cambiar un neumático, a Ana a andar en bicicleta, a Pedro a jugar fútbol. Eran momentos sencillos, pero que para mí valían más que cualquier tesoro. En las vacaciones, incluso sin mucho dinero, siempre lográbamos hacer algún viaje, aunque fuera a la casa de los abuelos en el campo. Lo importante era estar juntos. Pero a medida que ellos crecían, empecé a darme cuenta de que el mundo estaba cambiando muy rápido.
Las cosas que yo valoraba, el trabajo honesto, la familia unida, el respeto por los mayores, parecían estar perdiendo importancia para la nueva generación. Carlos entró a la universidad y empezó a hablar un lenguaje que yo no entendía, lleno de términos técnicos y ambiciones que me parecían distantes de la realidad que yo conocía. Los años pasaron como hojas al viento, y de repente me vi mirando a dos hombres adultos, donde antes había dos niños corriendo por el patio. Carlos se graduó en administración y consiguió un empleo en una gran empresa de la capital. Pedro siguió un camino diferente, más cercano al mío. Abrió un pequeño taller mecánico en la ciudad vecina. Era interesante observar cómo dos hijos criados de la misma forma, con los mismos valores, podían elegir caminos tan distintos. Carlos siempre fue el más ambicioso de los dos. Desde pequeño hablaba de hacer las cosas diferente, de no quedarse atrapado en una ciudad pequeña como papá. Al principio me parecía admirable esa determinación suya. Recuerdo una conversación que tuvimos cuando él tenía unos 15 años, sentados en el porche después de la cena. Él me dijo, «Papá, un día seré rico. Tendré una casa grande, un coche importado, y nunca tendré que preocuparme por el dinero». Yo sonreí y respondí, «Hijo, el dinero es importante, pero no lo es todo. Lo que realmente vale es el carácter, la familia, el respeto que te ganas». Él me miró con esa impaciencia que tienen los jóvenes y dijo, «Papá, usted piensa así porque nunca tuvo la oportunidad de ser realmente exitoso». Esas palabras me dolieron más de lo que dejé ver. No porque fueran crueles, Carlos no tenía maldad en el corazón, sino porque mostraban cómo él veía mi vida. Para él, yo era un hombre que no había logrado triunfar en la vida, un hombre que se conformó con poco. Y quizás, de cierta forma, él tenía razón. Yo nunca ambicioné riqueza, nunca quise salir de mi pueblo, nunca soñé con coches importados o casas grandes. Mi ambición siempre fue más sencilla, tener una familia feliz, un trabajo honesto y dormir con la conciencia tranquila. Pedro, por otro lado, siempre fue más parecido a mí. Le gustaba trabajar con las manos, tenía paciencia para enseñar, respetaba a los mayores. Cuando abrió el taller, me ofrecía a ayudar los fines de semana. Pasábamos horas trabajando juntos, él explicándome las novedades de los coches modernos, yo compartiendo trucos que aprendí a lo largo de los años. Era un intercambio hermoso, de padre a hijo, de generación a generación. Pero Carlos se fue distanciando. No físicamente. Él aún venía a casa los fines de semana, aún participaba en los almuerzos de domingo. Pero había una distancia emocional creciendo entre nosotros.
Él hablaba de su trabajo usando palabras que yo no entendía. Networking, market share, ROI. Cuando yo intentaba participar en la conversación, contando alguna experiencia de mi época, él escuchaba con educación, pero yo sentía que solo estaba siendo tolerado. La situación se complicó más cuando Carlos se casó con Fernanda. Ella era una chica bonita, educada, de una familia bien establecida de la capital, pero desde el primer encuentro, sentí que ella me veía como... ¿Cómo puedo explicarlo? Como un obstáculo. No es que fuera grosera conmigo, todo lo contrario, siempre fue educada, siempre me saludaba con una sonrisa, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos, ¿sabes? Era el tipo de educación que usas con extraños, no con la familia. Recuerdo una vez, durante su compromiso, cuando Fernanda vino a pasar un fin de semana en casa. María había preparado una feijoada especial, de esas que ella hacía en las ocasiones importantes. Estábamos todos en la mesa, conversando, riendo, y yo empecé a contar una historia de los tiempos en que Carlos era pequeño. Era una historia graciosa sobre cómo él había intentado arreglar la radio vieja de la cocina, y terminó desarmándola por completo. Todos rieron, menos Fernanda. Ella sonrió educadamente, pero luego le susurró algo al oído a Carlos. No oí lo que fue, pero vi la expresión de él cambiar. Se sintió un poco incómodo, como si estuviera avergonzado de la historia, avergonzado de mí. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo. No por otra mujer. Eso sería natural e incluso hermoso. Lo estaba perdiendo por un mundo que yo no conocía, por valores que yo no compartía, por una versión de él mismo que ya no reconocía. Los nietos llegaron algunos años después. Primero Julia, luego Rafael. Y entonces, por un tiempo, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que ser abuelo me acercaría a Carlos de nuevo, que los nietos serían un puente entre nosotros. Y por un tiempo, fue exactamente así. Carlos traía a los niños a pasar los fines de semana, y yo veía en él un poco del niño que había sido. Jugaba con ellos en el patio, les contaba historias, les enseñaba cosas sencillas como plantar una semilla o hacer una cometa. Pero a medida que los niños crecían, Carlos empezó a limitar esas visitas. Primero, eran todos los fines de semana. Luego pasó a ser un fin de semana sí, un fin de semana no. Después solo una vez al mes. Y cuando venían, él se impacientaba, siempre mirando el reloj, siempre con prisa por regresar a la capital. Yo intentaba no demostrarlo, pero aquello me dolía profundamente. Veía a mis nietos crecer como extraños, llamándome señor en lugar de abuelo, hablando de cosas que yo no conocía, soñando con un mundo que estaba muy distante del mío.
Y lo peor de todo, veía que Carlos les estaba enseñando que mi vida, mis valores, mi forma de ver el mundo, eran cosas del pasado, cosas que ya no tenían valor. Pero lo que yo ignoraba en ese momento es que esa distancia que estaba creciendo entre nosotros era solo el principio. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo nuestra relación de padre e hijo, sino que me obligaría a cuestionar todo lo que yo creía sobre la familia, la lealtad y el verdadero significado del éxito. La primera grieta real en nuestra relación ocurrió un domingo de diciembre, cuando Carlos trajo a su novia a almorzar. Fernanda era una chica bonita, educada, pero había algo en la forma en que ella miraba nuestra casa, nuestros muebles sencillos, la mesa de madera que yo mismo había hecho con mis propias manos, que me incomodó profundamente. No era desprecio abierto, era algo más sutil, más cortante, era lástima. Durante el almuerzo, mientras María se esforzaba por impresionar con su mejor plato, yo observaba los susurros entre Carlos y Fernanda, las risitas bajas cuando mi esposa contaba historias de nuestra juventud, la forma en que ellos intercambiaban miradas cuando yo hablaba del trabajo en el taller. Era como si estuvieran viendo una película antigua, algo pintoresco y anticuado que los divertía por unos momentos antes de regresar a su realidad moderna y sofisticada. Después de ese día, las visitas de Carlos se volvieron cada vez más espaciadas y formales. Él llegaba siempre apurado, con el celular en la mano, respondiendo mensajes importantes que no podían esperar ni siquiera durante una conversación con su padre. Cuando yo intentaba contarle sobre algún cliente nuevo en el taller o sobre una técnica que había aprendido, él hacía esa sonrisa educada pero distante, la misma que haces cuando un niño te muestra un dibujo que considera una obra maestra. Qué bien, papá, decía, pero sus ojos ya estaban en otro lugar, ya estaban pensando en cosas más importantes, más relevantes para su mundo. Pedro, por otro lado, comenzó a convertirse en mi confidente en esa época. Él veía lo que estaba ocurriendo con Carlos e intentaba compensar, pasando más tiempo conmigo en el taller, haciendo preguntas sobre el negocio, mostrando interés genuino por el trabajo que yo hacía. Pero incluso Pedro empezó a cambiar cuando consiguió un empleo en una tienda de electrónica en el centro comercial. De repente, él también tenía historias sobre clientes exigentes, sobre metas de ventas, sobre un mundo que funcionaba con reglas diferentes a las mías. Él aún me respetaba, aún me escuchaba, pero yo podía sentir que él también estaba siendo arrastrado lejos de mí, lejos del mundo sencillo donde yo había construido mi vida.
La tensión llegó al punto de ruptura una noche de viernes, cuando Carlos apareció en casa sin avisar. Yo estaba en el garaje, trabajando en un motor que me había dado problemas por días, con las manos sucias de grasa y la camisa empapada de sudor. Él entró usando un traje impecable, sosteniendo un maletín de cuero que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. «Papá, necesitamos conversar», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no tenía esa frialdad calculada. Había algo diferente allí, una urgencia que me hizo soltar las herramientas de inmediato. Me limpié las manos con un trapo viejo y lo llevé al pequeño escritorio en la parte trasera, donde guardaba las piezas y hacía el papeleo. Era un cubículo estrecho, con una mesa vieja y dos sillas desiguales, pero era el único lugar donde podíamos tener privacidad. Carlos se sentó al borde de la silla, como si tuviera prisa por irse. Sus manos, siempre tan seguras cuando firmaba contratos o estrechaba manos en reuniones de negocios, temblaban ligeramente. «Papá, Fernanda y yo decidimos casarnos», comenzó, y mi corazón se llenó de alegría por un segundo. Mi hijo se iba a casar. Iba a formar una familia. Pero antes de que pudiera expresar mi felicidad, él continuó. «Y queremos hacer una ceremonia especial, algo que combine con nuestra posición social actual». La palabra actual me golpeó como un puñetazo en el estómago. Como si nuestra posición anterior fuera algo de lo que avergonzarse, como si los años que pasamos construyendo nuestra familia, nuestra dignidad, nuestro amor, fueran solo un escalón que él había superado. Pero yo tragué mi orgullo y sonreí. «Qué bien, hijo. Tu madre se pondrá tan feliz. Vamos a empezar a planificar, a ver qué podemos hacer, quizás pedir un préstamo para ayudar con los gastos». «No, papá, no entendió». Carlos me interrumpió, y había algo en su voz que me heló por dentro. «No queremos que ustedes participen en la boda, es decir, no de la forma tradicional. Fernanda y yo hablamos mucho sobre esto, y creemos que sería mejor si ustedes se distanciaran un poco, al menos hasta que las cosas se calmen». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. El ruido del taller afuera desapareció, la lluvia en el techo se volvió silenciosa, hasta mi corazón pareció dejar de latir por unos segundos. «¿Cómo así distanciarse?», logré preguntar, mi voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Carlos evitó mi mirada, fijando los ojos en la pared descascarada detrás de mí. «Papá, usted y mamá son personas sencillas, y no hay nada de malo en eso. Pero Fernanda viene de una familia diferente, con expectativas diferentes. Su padre es dueño de una constructora, su madre es abogada. Ellos se mueven en círculos sociales bueno, que ustedes no conocen».
¿Y qué? Pregunté, sintiendo la rabia empezar a hervir en mi pecho. ¿Esto significa que no somos dignos de estar en la boda de nuestro propio hijo? Carlos finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza. Vergüenza de mí. Vergüenza de su origen. Vergüenza de todo lo que yo representaba. No es cuestión de dignidad, papá. Es cuestión de adecuación. Ustedes no se sentirían cómodos allí, y los invitados tampoco. Sería vergonzoso para todos. Vergonzoso. Repetí la palabra lentamente, dejándola resonar en el pequeño escritorio. Su padre, que trabajó 16 horas al día para darle educación, que vendió el único coche que tenía para pagar su universidad, que nunca le dejó faltar nada, sería vergonzoso en su boda. Carlos se movió incómodo en la silla. Papá, por favor, no dramatice, es solo un evento. Ustedes seguirán siendo mis padres, esto no cambia nada entre nosotros. ¿No cambia nada? Reí, pero no había humor alguno en esa risa. Carlos, ¿tiene idea de lo que está diciendo? Me está expulsando de su vida. Me está diciendo que todo lo que soy, todo lo que construí, todo lo que le enseñé, no vale nada, que soy una vergüenza para usted. Él negó con la cabeza vigorosamente. No es eso, papá. Usted está distorsionando todo. Yo solo estoy tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Para todos o para usted? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero era demasiado tarde para retractarse. Carlos me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de rabia, frustración y algo que parecía casi desprecio. ¿Sabe una cosa, papá? Quizás sea mejor así. Quizás sea hora de que usted acepte que yo crecí, que tengo una vida diferente a la suya, y que no todo gira en torno a sus expectativas. Y allí, en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo, más fundamental. Fue la imagen que yo tenía de mi hijo, la confianza que yo depositaba en él, la esperanza de que, al final de cuentas, el amor que construimos sería más fuerte que cualquier diferencia social o financiera. Está bien, Carlos, dije, mi voz saliendo extrañamente tranquila. Si es eso lo que usted quiere, si es eso lo que usted cree que es mejor, entonces que así sea. Él pareció sorprendido con mi reacción. Quizás esperaba más resistencia, más drama, más súplicas, pero yo estaba cansado. Cansado de luchar por un lugar en la vida de alguien que claramente no me quería allí. Papá, yo, comenzó, pero levanté la mano, interrumpiéndolo. No necesita explicarme nada más, hijo. Usted dejó su posición bien clara. Ahora, si me permite, tengo trabajo que terminar. Carlos se quedó allí por unos segundos, como si esperara que yo cambiara de opinión, que suplicara, que hiciera algo para revertir la situación.
pero yo simplemente regresé a la mesa, tomé una pieza que estaba examinando antes de que él llegara, y fingí estar concentrado en ella. Oí sus pasos alejarse, oí la puerta del taller cerrarse, oí el sonido de su coche partiendo bajo la lluvia, y allí, solo en mi pequeño escritorio, con las manos temblorosas y el corazón destrozado, comprendí que mi hijo no solo me había expulsado de su boda, me había expulsado de su vida, y lo peor de todo es que él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que Carlos ignoraba, lo que nadie sabía en ese momento, es que esa conversación desataría una serie de eventos que lo cambiarían todo. Porque a veces, cuando pierdes todo lo que creías importante, descubres cosas sobre ti mismo que nunca imaginaste que existían. 3 semanas después de aquella devastadora conversación con Carlos, yo estaba sentado en la mesa de la cocina vacía, mirando una pila de cartas que había ignorado por días. La casa parecía un mausoleo. Cada habitación resonaba con recuerdos de una familia que ya no existía. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, vagando entre las paredes que un día albergaron risas, discusiones, sueños compartidos. Fue entonces cuando abrí una carta que lo cambió todo. El sobre era grueso, oficial, con el sello de un bufete de abogados que yo no conocía. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Acaso Carlos me estaba demandando? ¿Quería quitarme hasta los últimos derechos sobre la casa? Mis manos temblaban mientras rasgaba el papel, pero no era eso. No era nada de eso. La carta hablaba de mi tío Joaquín, hermano de mi padre que había fallecido 6 meses antes. Apenas lo recordaba. Era un hombre reservado que se había mudado al interior de una provincia remota de América Latina, cuando yo era niño, y nuestra familia perdió contacto a lo largo de los años. Aparentemente, nunca se casó, nunca tuvo hijos, y había dejado una propiedad rural de 50 hectáreas en esa misma región, y yo era el único heredero. Me senté allí, leyendo y releyendo esas palabras, tratando de procesar lo que eso significaba. 50 hectáreas, una casa de campo. Tierras cultivables. Un lugar que yo ni siquiera sabía que existía, dejado por un hombre que apenas conocía, llegando a mí en el momento más oscuro de mi vida. Pero había más. La carta mencionaba que la propiedad no estaba abandonada. Había un encargado cuidándola, y al parecer, mi tío había dejado instrucciones específicas sobre cómo debía mantenerse la tierra. También había una cuenta bancaria con una suma que me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo correctamente.
Aquella noche, por primera vez en semanas, logré dormir sin el peso abrumador del rechazo en el pecho. No porque el dinero o la propiedad fueran a resolver mis problemas emocionales. El dolor de la separación de mi familia aún estaba allí, pulsando como una herida abierta, sino porque, de repente, yo tenía una elección, tenía una salida que no dependía de la aprobación de nadie. Al día siguiente, llamé al abogado. Su voz era amable, profesional, y él me explicó todos los detalles de la herencia. La propiedad estaba libre de deudas, los documentos estaban en orden, y yo podía tomar posesión cuando quisiera. También me contó algo que no estaba en la carta. Mi tío Joaquín me había mencionado varias veces en los últimos años, diciendo que me recordaba como un niño trabajador y honesto. Él dijo que usted era el único de la familia que entendía el valor del trabajo con las manos, me contó el abogado. Dijo que si algún día le pasaba algo, usted sabría qué hacer con la tierra. Esas palabras me golpearon como un rayo. Aquí estaba un hombre que apenas conocía, que me había observado a distancia durante todos esos años, y que veía en mí algo que mi propio hijo no lograba ver. Él veía valor en mi trabajo, dignidad en mi sencillez, potencial en mi experiencia. Esa semana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No me quedaría allí, mendigando aceptación, intentando encajar en un mundo que me rechazaba. No pasaría el resto de mi vida sintiéndome pequeño por no tener un título universitario o por trabajar con las manos. Yo tenía 52 años, medio siglo de experiencia, y ahora tenía recursos y tierra para construir algo nuevo. Pero antes de partir, antes de comenzar esta nueva vida, yo necesitaba hacer algo. Necesitaba mostrarle a Carlos y a mí mismo que la dignidad no se mide por títulos o cuentas bancarias, que un hombre vale por lo que construye, por lo que deja atrás, por la forma en que trata a las personas a lo largo de su vida. El plan comenzó a formarse en mi mente como una semilla germinando en tierra fértil. Yo no iba a simplemente desaparecer, no me iría sigilosamente como un perro con el rabo entre las patas. Partiría con la cabeza en alto, dejando una lección que Carlos llevaría por el resto de su vida. Y lo más importante, descubriría quién era realmente cuando no estaba intentando ser el padre que alguien quería que yo fuera. Lo primero que hice fue buscar un abogado. No cualquier abogado. Quería a alguien que entendiera tanto de derecho sucesorio como de dignidad humana. Encontré al doctor Enrique Morales, un hombre de 60 años que tenía ojos cansados pero un apretón de manos firme.
Cuando le conté mi historia, se quedó en silencio por un largo tiempo, ajustándose las gafas. Su hijo no tiene idea de lo que se está perdiendo, ¿verdad? Dijo finalmente. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer que él entienda el valor de las cosas cuando ya no estén disponibles. Pasamos 2 semanas estructurando todo. La herencia se dividiría en 3 partes. Una para Carlos, una para una institución de caridad que cuidaba de ancianos abandonados, y una tercera parte que se destinaría a un fondo educativo para jóvenes de bajos recursos que quisieran aprender oficios manuales. Carlos recibiría su parte, pero solo después de cumplir algunas condiciones específicas que yo había establecido. Pero el dinero era solo una parte del plan. La parte más importante era lo que yo iba a hacer conmigo mismo. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres que habían pasado por situaciones similares. Al principio, pensé que sería una pérdida de tiempo, un montón de gente quejándose de hijos ingratos, pero descubrí algo sorprendente. Había una fuerza increíble en esas personas. Hombres y mujeres que habían sido rechazados, abandonados, irrespetados, pero que estaban reconstruyendo sus vidas con una determinación que yo nunca había visto. Conocí a doña Marlene, una señora de 70 años que había sido expulsada de casa por su hijo después de que él se casara. Ella ahora daba clases de cocina a niños necesitados y tenía más alegría en los ojos que mucha gente de 20 años. Conocí a don Roberto, quien, después de ser rechazado por su familia, abrió una pequeña carpintería y estaba enseñando el oficio a jóvenes del barrio. Uno pasa la vida entera creyendo que su identidad está ligada a lo que los demás piensan de uno, me dijo doña Marlene una tarde. Pero la verdad es que uno solo descubre quién es realmente cuando deja de intentar complacer a todo el mundo. Esas palabras resonaron en mi cabeza por días. También empecé a hacer cambios prácticos. Vendí la casa. No me quedaría en un lugar lleno de recuerdos dolorosos esperando que Carlos cambiara de opinión. Compré un apartamento más pequeño, pero en un barrio donde siempre quise vivir, cerca del centro de la ciudad. Era un lugar con vida propia, con cafés, librerías, gente caminando por las calles. Reformé completamente mi taller. Ya no sería solo un lugar donde yo reparaba coches para pagar las cuentas. Sería un espacio donde enseñaría a jóvenes a trabajar con las manos, a entender que existe dignidad en el trabajo manual, que no hay profesión pequeña cuando se hace con orgullo.
Me matriculé en un curso de administración de pequeños negocios. A los 55 años, estaba aprendiendo sobre flujo de caja, marketing digital, gestión de personal. Mis compañeros de clase, en su mayoría jóvenes, quedaban impresionados con mi dedicación. Señor Juan, usted tiene más energía que nosotros, me dijo una chica de 20 y tantos años. Y era verdad. Por primera vez en años, yo estaba haciendo algo para mí, no para complacer a nadie. También empecé a cuidarme mejor. Volví a hacer ejercicio, algo que había abandonado hacía años. Empecé a leer libros, no solo manuales técnicos, sino literatura, biografías, filosofía. Descubrí que tenía una mente curiosa que había sido sofocada por años de preocupación por las necesidades de los demás. Y lo más importante, empecé a documentar todo, no solo los aspectos legales de la herencia, sino mi propio viaje. Escribí cartas a Carlos que nunca envié, pero que me ayudaron a organizar mis pensamientos. Escribí sobre mi infancia, sobre mis sueños abandonados, sobre las lecciones que había aprendido. Una de esas cartas decía: Hijo, me enseñaste que el amor no se trata de sacrificar tu dignidad para mantener a alguien cerca. El verdadero amor se trata de respeto mutuo, de reconocer el valor del otro. Cuando me echaste de casa, me liberaste para descubrir quién soy cuando no estoy intentando ser quien tú quieres que yo sea. 3 meses después de aquella devastadora conversación, yo era un hombre completamente diferente. No porque estuviera intentando probar algo a Carlos, sino porque finalmente estaba viviendo para mí mismo. Y esa transformación apenas estaba comenzando, porque lo que Carlos ignoraba era que yo me estaba preparando para un encuentro final, no un enfrentamiento lleno de rabia y resentimiento, sino una conversación entre dos adultos donde yo finalmente diría todo lo que necesitaba ser dicho. El encuentro ocurrió un sábado por la mañana, 6 meses después de que Carlos me echara de casa. Yo había pedido que nos encontráramos en el parque donde solíamos jugar fútbol cuando él era niño. Llegué primero. Me senté en el mismo banco donde tantas veces conversamos sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo, y por un momento, logré sentir la paz que había encontrado en esos meses de reconstrucción. Cuando Carlos apareció, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y había algo en sus hombros que sugería el peso de una responsabilidad que él no estaba preparado para cargar. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada.
Cuando finalmente se sentó a mi lado, el silencio entre nosotros era denso, cargado de 6 meses de palabras no dichas. Papá, dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más baja, más vacilante. Yo no sabía que vendría. Me pediste que viniera, respondí con calma. Dijiste que necesitabas conversar. Él asintió, pero siguió mirando al suelo. Las cosas no están como yo imaginaba que estarían. Yo no dije nada. Había aprendido en esos meses de terapia y reflexión que a veces el mayor regalo que podemos dar a alguien es el espacio para que encuentren sus propias palabras. La empresa tiene problemas, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Yo creí que sería fácil, que lo sabía todo, que no necesitaba consejos de nadie, pero yo no sé lo que estoy haciendo, papá. Y Mariana se detuvo, tragó saliva. Mariana está embarazada. Sentí mi corazón acelerarse, pero mantuve la expresión neutra. Un nieto. Mi primer nieto estaba en camino, y yo me había enterado de esto sentado en un banco de parque, 6 meses después de haber sido expulsado de la vida de mi familia. Felicidades, dije sinceramente. Serás un buen padre. Él me miró por primera vez y vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puede decir eso? Después de todo lo que hice, después de cómo lo traté. Porque te conozco, respondí. Conozco al niño que fuiste, al hombre en que te estás convirtiendo. Y sé que tienes un buen corazón, incluso cuando tienes miedo. Carlos comenzó a llorar entonces, no el llanto contenido de un hombre intentando mantener la compostura, sino el llanto profundo y liberador de alguien que cargó un peso por demasiado tiempo. Lo arruiné todo, papá. La empresa, nuestra familia, mi matrimonio. Mariana apenas me habla. Dice que cambié, que me convertí en alguien que ella no reconoce. ¿Y cambiaste? Pregunté con suavidad. Él asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Yo creí que tener dinero, tener poder me haría feliz, haría que todos me respetaran, pero solo me volví amargado, desconfiado. Lo traté a usted como si fuera mi enemigo cuando siempre fue mi mayor apoyo. Respiré hondo sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Carlos, necesito contarte algunas cosas, cosas que no sabías cuando me echaste de casa. Él me miró, confundido y aprensivo. Primero sobre la herencia de tu abuelo. Tenías razón, había más dinero del que te dije, mucho más. Pero no era solo dinero, era una empresa, propiedades, inversiones, una fortuna que tu abuelo construyó a lo largo de décadas. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. ¿Por qué no me lo dijo? Porque tu abuelo dejó instrucciones muy específicas.
El dinero solo podría ser liberado cuando cumplieras 30 años, y solo si yo consideraba que estabas listo para la responsabilidad que viene con esa herencia. ¿Y usted creyó que yo no estaba listo? Yo creí que necesitabas aprender algunas lecciones primero, sobre humildad, sobre familia, sobre lo que realmente importa en la vida. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Pero cuando me echaste de casa, cuando elegiste el dinero sobre nuestra relación, supe que aún no era el momento. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, procesando esa información. Entonces, ¿entonces usted siempre supo que yo heredaría más? Sí, y yo siempre supe que un día comprenderías que echar a tu padre de casa por dinero fue la peor decisión que pudiste haber tomado. Él bajó la cabeza de nuevo, y cuando habló, su voz era solo un susurro. Lo siento mucho, papá. Lo siento mucho por todo. Sé que lo sientes, respondí, poniendo la mano en su hombro. Y te perdono. Pero Carlos, el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Significa que podemos construir algo nuevo, algo mejor. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que en estos 6 meses aprendí a vivir sin depender de la aprobación de nadie, ni siquiera de la tuya. Encontré mi propia paz, mis propios propósitos. Conocí a personas increíbles, hice cosas que nunca imaginé que haría. Descubrí quién soy cuando no estoy intentando ser el padre perfecto para un hijo que no me valora. Carlos me miró con una expresión de pánico. ¿Usted? ¿Usted ya no quiere ser mi padre? Siempre seré tu padre, dije con firmeza. Pero ahora también soy otras cosas. Soy un hombre que tiene su propia vida, sus propios sueños, sus propias relaciones. Y si quieres ser parte de esta vida, tendrás que respetarme como a un igual, no como alguien que existe solo para servir a tus intereses. Nos quedamos sentados en silencio por unos minutos, observando a los niños jugar en el parque, escuchando el sonido distante del tráfico, sintiendo la brisa suave de la mañana. Finalmente, Carlos habló de nuevo. Quiero intentarlo, dijo. Quiero aprender a ser un hombre mejor, un padre mejor, pero no sé cómo. Empieza pidiendo ayuda cuando la necesites, respondí. Empieza tratando a las personas con respeto, especialmente a aquellas que te aman incondicionalmente. Empieza entendiendo que tener dinero no te hace superior a nadie, y que perder dinero no te hace inferior a nadie. ¿Usted, usted me ayudaría? ¿Con la empresa, con todo? Miré a mi hijo, ese hombre de 30 años que aún tenía tanto que aprender, pero que finalmente estaba dispuesto a aprender, y sentí una mezcla de amor, esperanza y cautela. Sí, dije finalmente, pero con condiciones. Tendrás que demostrar que cambiaste, no solo con palabras, sino con acciones.
Tendrás que tratar a tu esposa con el respeto que se merece. Tendrás que aprender a escuchar consejos sin sentirte disminuido. Y tendrás que entender que yo ya no soy ese hombre que acepta cualquier cosa solo para mantener la paz en la familia. Carlos asintió vigorosamente. Acepto. Acepto todas las condiciones. Y sobre la herencia de tu abuelo, bueno, ahora que tienes 30 años y estás mostrando señales de madurez, quizás sea hora de que conversemos sobre eso adecuadamente. Por primera vez en meses, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. No una sonrisa de codicia o satisfacción, sino una sonrisa de alivio, de esperanza, de posibilidad. Gracias, papá, dijo, y esta vez, cuando me abrazó, sentí que era real. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Nunca me rendí contigo, respondí, devolviéndole el abrazo. Solo aprendí a no perderme intentando salvarte. Cuando nos separamos, miré a los ojos de mi hijo y vi algo que no veía hacía mucho tiempo. Humildad, vulnerabilidad, la disposición de crecer. Ahora, dije, levantándome del banco, ¿qué tal si vamos a tomar un café y conversamos sobre cómo vas a explicarle a tu esposa embarazada que tu padre ya no es el hombre que ella conoció, sino alguien mucho mejor? Carlos rió, un sonido que yo no oía hacía meses, y se levantó también. Creo que le gustará conocer a este nuevo abuelo. Caminamos juntos por el parque, padre e hijo de nuevo, pero esta vez como dos adultos que habían aprendido que el amor verdadero a veces exige que dejes ir a las personas para que ellas puedan elegir regresar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino correcto. Hoy, 2 años después de aquel encuentro en el parque, mi vida tiene una forma completamente diferente. No regresé a la casa donde viví por 25 años. Descubrí que no lo necesitaba. El apartamento que compré es más pequeño, pero es mío. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada libro en la estantería fue elegido por mí, para mí. Por primera vez en mi vida adulta, vivo en un lugar que refleja quién soy realmente, no quién creía que debía ser. Carlos y yo hablamos todas las semanas ahora. No es la misma relación que teníamos antes. Es mejor. Es más honesta. Él me cuenta sobre el trabajo, sobre los planes que tiene, sobre las dudas que aún lo persiguen. Yo escucho sin intentar resolverlo todo por él, sin dar consejos no solicitados. Aprendí que a veces ser padre significa simplemente estar presente cuando tu hijo te necesita, no intentar dirigir cada paso de su vida. Marina y yo nos divorciamos oficialmente hace un año, pero fue el divorcio más civilizado que puedas imaginar. Descubrimos que cuando eliminas la presión de intentar salvar un matrimonio que ya murió, pueden redescubrirse como personas que genuinamente se respetan.
Ella está saliendo con alguien nuevo ahora, un profesor de historia que la hace reír de una manera que yo no lograba hacer desde hacía años. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Me alegro por ella. No es fingimiento, no es madurez forzada. Es un alivio genuino ver a alguien a quien amaste encontrar la felicidad que ustedes no pudieron construir juntos. La empresa que abrí con el dinero de la herencia familiar está creciendo más allá de mis expectativas más optimistas. Consultoría en gestión familiar. ¿Quién diría que todas esas décadas intentando mantener una familia unida me darían la experiencia para ayudar a otras familias a navegar sus propios conflictos? Tengo clientes que son padres desesperados, intentando reconectar con hijos adultos, hijos que no saben cómo lidiar con padres que están envejeciendo, hermanos que se pelearon por una herencia y quieren encontrar un camino de regreso el uno al otro. Cada caso que atiendo me enseña algo nuevo sobre la complejidad de las relaciones familiares. Aprendí que no existe familia perfecta. Existen familias que aprendieron a lidiar con sus imperfecciones de forma saludable. Aprendí que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, comunicación y principalmente, de la disposición de dejar que las personas sean quienes realmente son, no quienes tú quisieras que fueran. Tengo un nuevo círculo de amigos ahora. Personas que conocí en grupos de apoyo, en cursos que hice, en eventos de la empresa. Son amistades construidas en mi versión actual, no en la versión de mí que existía cuando intentaba ser el marido y padre perfecto. Es liberador tener personas en tu vida que te conocieron cuando ya sabías quién eras, que nunca tuvieron expectativas sobre quién deberías ser. Los domingos, en lugar de tensos almuerzos familiares, hago trabajo voluntario en una ONG que ayuda a hombres en situación de vulnerabilidad a reinsertarse en el mercado laboral. Muchos de ellos pasaron por divorcios difíciles, perdieron contacto con sus hijos, se sienten perdidos sobre quiénes son cuando no están cumpliendo los roles que la sociedad espera de ellos. Cuando miro a los ojos de esos hombres, veo reflejos de lo que yo podría haberme convertido si hubiera elegido la amargura en lugar de la transformación. Hay una frase que les repito a ellos, y que me repito a mí mismo cada mañana al despertar. No te defines por los roles que perdiste, te defines por quién eliges ser a partir de ahora. Es simple, pero revolucionario cuando realmente entiendes lo que significa. Carlos me presentó a su novia el mes pasado.
Una chica dulce, inteligente, que lo desafía de formas que yo nunca logré. Cuando los vi juntos, riendo de alguna broma interna, vi a mi hijo como el hombre en que se convirtió, no el niño que yo aún esperaba que fuera, y por primera vez logré sentir un orgullo puro, sin la mezcla de nostalgia y melancolía que siempre acompañaba mis sentimientos hacia él. Papá, me dijo cuando salíamos del restaurante donde cenamos los tres, gracias por haberme dejado crecer. No fue una disculpa por lo que ocurrió, fue un reconocimiento de que lo que parecía un rechazo en ese momento era, en realidad, un regalo. El regalo de la libertad de convertirse en quien realmente era. Hoy entiendo que no fui expulsado de casa aquel día de marzo. Fui liberado de una prisión que yo mismo había construido, hecha de expectativas no cumplidas, de roles que ya no me servían, de una versión de mí mismo que estaba sofocando a quien yo realmente era. Carlos no me rechazó. Él me forzó a encontrarme. La soledad que tanto temía en los primeros meses se transformó en soledad elegida. Aprendí la diferencia. Soledad es cuando estás solo y te sientes incompleto. Soledad elegida es cuando estás solo y te sientes completo. En las noches silenciosas de mi apartamento, en lugar de sentir el peso del abandono, siento la ligereza de la autenticidad. Ahora tengo planes que son genuinamente míos. Quiero viajar a lugares que siempre quise conocer pero nunca fui porque no era práctico para la familia. Quiero aprender italiano, no porque alguien espere eso de mí, sino porque siempre me fascinó la sonoridad del idioma. Quiero escribir un libro sobre todo lo que aprendí en este viaje. No un manual de autoayuda, sino una historia honesta sobre cómo a veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. ¿Y sabes cuál es la parte más sorprendente de todo esto? Soy feliz. No la felicidad forzada de quien está intentando convencerse a sí mismo de que está bien, sino la felicidad tranquila de quien finalmente dejó de luchar contra la corriente y aprendió a nadar en la dirección que la vida intentaba llevarlo. Cuando miro hacia atrás a aquel hombre desesperado que suplicaba no ser abandonado, siento una ternura inmensa por él. Él no sabía que el abandono que tanto temía era, en realidad, el primer paso para el encuentro consigo mismo. Él no sabía que ser rechazado por los demás a veces es la única forma de dejar de rechazarte a ti mismo. Si estás pasando por algo similar ahora, si alguien a quien amas se está alejando de ti, si sientes que estás perdiendo todo lo que le daba sentido a tu vida, quiero que sepas una cosa. A veces la vida no te está quitando algo. A veces te está devolviendo a ti mismo.
¿Y tú? Si estuvieras en mi situación, ¿seguirías aferrándote a una versión de ti mismo que ya no te sirve? ¿O tendrías el coraje de dejarte transformar por el dolor? Porque al final de cuentas, la elección siempre ha sido nuestra: permanecer en la seguridad de lo conocido e infeliz, o tener el coraje de aventurarse en el territorio aterrador, pero liberador, de quienes somos realmente cuando nadie nos está mirando.